Ya, ahí comenzamos la grabación. Entonces voy a compartir mi pantalla para proyectar la guía que hemos estado trabajando. Ya, ahí está. Ahí está. Y la semana pasada, vamos medios adelantados con esta guía, porque estamos en la semana del 11 al 15. Ya, la semana pasada vamos como una semana anticipada. Trabajamos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Ese fue como eh, el contenido que abordamos, ¿ya? Y planteamos fundamentalmente que la comunicación no verbal es aquella como un acto comunicativo que carece de un lenguaje basado en palabras y sonidos, ¿ya? Centrando su foco, como dice ahí, en lo netamente corporal, ¿sí? Como a través del cuerpo, como a través de ciertos íconos, como a través de la ocupación del espacio, nos comunicamos. Y veíamos ahí cuatro categorías o tipos de comunicación no verbal. Partíamos hablando sobre la comunicación kinésica, que tiene que ver con movimientos corporales, con expresiones faciales, con la mirada, cuando miramos a alguien enojado, cuando miramos a alguien más sonriente, como nosotros en este caso vamos desarrollando esta forma de comunicación que es en base a los movimientos corporales. También abordamos la comunicación proxémica, la cual se caracteriza por la relación entre la conducta y la arquitectura, es decir, la conducta y nuestro espacio ya físico, el espacio interpersonal, es decir, entre una persona y otra, el espacio físico, ya todo lo que tenga que ver con lugares y como nosotros, por ejemplo, decíamos también que tratamos de salvaguardar nuestro espacio vital, que no nos gusta que nos invadan, a menos que la persona con la cual nosotros nos comuniquemos tenga nuestra absoluta confianza. Por ejemplo, pareja, hijos, hijas, mamá, papá, etc. Entonces, ahí no nos molesta o no nos incomoda que no se nos acerque. ¿Ya? Tengo un mensaje en el chat. Ya, perfecto, Sebastián. Tiene que salir porque hay mucha lluvia y eso hace que la señal no esté muy buena. ¿Ya? El paralenguaje, en este caso, se refiere a la forma en cómo yo emito el mensaje verbal. Recordemos que tenemos comunicación verbal, la comunicación verbal tiene que ver con lo escrito y con lo oral, y tenemos lo no verbal, que es lo que estamos analizando ahora. Y el paralenguaje se refiere a aquellos elementos que están dentro de lo verbal, es decir, el tono de voz. Cuando yo estoy enojado hablo más fuerte, cuando estoy hablando más pausado hablo más lento, la intensidad, el ritmo, o sea, hablo más rápido, más lento. Eso tiene que ver con lo denominado paralenguaje. Y también hablábamos de la comunicación no verbal de carácter simbólica, que tiene que ver con los signos, con los símbolos, con los emblemas, con las imágenes, por ejemplo, con la señalética de tránsito. Eso tiene que ver con comunicación simbólica, es decir, con elementos o signos que yo conozco su significado y los utilizo. Por ejemplo, cuando voy a un baño público y hay dos puertas y sé que la que tiene un dibujo de un varón es el baño que utilizan los hombres, y cuando voy y veo la otra puerta hay un dibujo simbólico que representa a una mujer, entiendo que ese baño lo ocupan exclusivamente mujeres. Así como también tenemos los baños denominados baños universales, los cuales se traducen en los cuales se traducen en... se me fue la idea. ¿Qué estaba me vinieron a pedir un lápiz. Estábamos hablando de... los baños universales, por ejemplo, que
cuya imagen aparece una persona en situación de discapacidad, que representa a una persona en situación de discapacidad, por lo tanto esos baños son exclusivamente para ellos. Todas esas imágenes que yo puedo ver en las puertas de los locales públicos se denominan como comunicación no verbal de carácter simbólica porque representan algo. También yo les hablaba, por ejemplo, de las nubes. Hoy día en la mañana, o nosotros vemos, por ejemplo, la imagen a ver aquí, por ejemplo, en mi teléfono aparece este simbolismo, ya no sé si lo alcanzan a distinguir, con respecto al clima. Dice Temuco que hay 11 grados y aparecen dibujos de lluvias, de nubes de lluvia. Por lo tanto, eso indica que es una comunicación no verbal de carácter simbólica porque a través de esos dibujos me representan que en este minuto está lloviendo. Ah, y mañana también va a llover, entre paréntesis, les paso el dato. Va a llover, sí, hasta más o menos las 2 de la tarde. Hay harta agüita todavía. Por lo tanto, eso tiene que ver con lo no verbal, ¿ya? También estuvimos viendo profundizamos en la comunicación kinésica, que está relacionada directamente con movimientos corporales, expresión facial, postura corporal, y aquí ustedes tienen que completar qué representan o qué significan los siguientes gestos anotándolos ahí en el recuadro. O bien hacerlo en su cuaderno si es que no tienen la guía impresa. Y hablábamos de los gestos exclusivamente, que son movimientos del rostro, de las manos, con los que expresamos diversos afectos de ánimo, ¿ya? Y pueden clasificarse en innatos y adquiridos, ¿ya? Cuando hablamos de los innatos son los que vienen con nosotros desde el momento de nacer, cuando nuestra forma facial, por ejemplo, reacciona frente al dolor de una misma forma, todos lo hacemos de la misma forma. Pero también tenemos los adquiridos que en este caso se relacionan con gestos que vamos aprendiendo y que varían de cultura en cultura. Es decir, aplaudir, saludar de mano, eso se va aprendiendo, son gestos adquiridos. Y también hablamos de la comunicación proxémica, la cual se define como la ocupación del espacio en la comunicación, y ahí yo les decía que con una persona que tenemos mayor confianza nos vamos a acercar más, a diferencia de personas que no conocemos tanto, nos vamos a mantener más alejados, y si una persona no nos genera confianza, nos vamos a tratar de alejar lo mayor posible de esa persona. Por lo tanto, dentro de ese ámbito, la comunicación proxémica también tiene esta forma de comunicación. Eso es lo que trabajamos hasta la semana pasada, ¿ya? Y hoy día, llevamos una semana adelantada, o sea, hoy vamos a ver lo de la próxima semana, vamos a trabajar lo que es el lenguaje humano. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, algo que quieran preguntar, algo que quieran comentar. Tengo a Juan Jesús, Edith y a Nicolás. Muy pocos conectados hoy día, pero se les agradece igual que se conecten a la sesión. Y vamos a abordar lo que es el concepto de lenguaje humano hoy día. Si bien hay personas que ya han ido avanzando en estas actividades, hoy día vamos a trabajar desde el punto de vista del lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje humano, ya dice a modo de introducción que el lenguaje indica una característica común al hombre y a los animales para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante símbolos, señales, sonidos, registrado por los órganos de los sentidos. ¿Ya? Aquí hay que clasificar que el ser humano, tanto el ser humano como los animales, bueno, nosotros igual pertenecemos al reino animal, pero nosotros tenemos un código de comunicación, un idioma, una forma de comunicarnos más elaborada que otros seres vivos. Pero no significa que los otros seres vivos no se comuniquen, por eso ambos se comunican por sonidos, por señales, por gestos, ¿ya? Y obviamente esto es propio de una forma de estar en constante relación con el otro. Dentro de este contexto podemos ver que nuestra forma de comunicación posee 4 elementos importantes. Aquí estamos hablando de la comunicación humana, del lenguaje humano. Primero tenemos el lenguaje, ¿ya? El lenguaje, cuando nosotros hablamos del lenguaje, dice ahí que es la capacidad de los seres humanos para comunicarse entre sí por medio de signos. El lenguaje es amplio, ¿ya? Hablamos de lo verbal, lo no verbal, lo icónico, los gestos, todo eso es un tipo de lenguaje. También, por ejemplo, hay otras formas de comunicarse, ¿ya? Hay otros tipos de lenguajes.
de distinto tipo, por lo tanto, no es el único que existe, ya el verbal o el no verbal, existen otros tipos de lenguaje también. De ahí tenemos el concepto de lengua. Ya cuando hablamos de lengua, dice que es un sistema formado por signos, orales o escritos. En este caso, en otras palabras, se refiere al idioma. Esa es nuestra lengua, ¿ya? Que también se puede denominar idioma, ¿ya? Cuando nosotros hay una pequeña diferencia entre lengua e idioma. Cuando nosotros hablamos de lengua, estamos hablando de una forma de comunicación que se transmite de generación en generación y no necesariamente está escrita. Por ejemplo, las lenguas originarias como el mapudungún, propio de nuestra zona, y así como todas otras culturas originarias, los aymaras, los quechuas, los diaguitas, los atacameños, los onas, los cahuéscar, tienen su propia lengua. Y la lengua nace necesariamente como una expresión para comunicarme con el otro. Pero la diferencia está en que, por ejemplo, en nuestro caso cercano, el mapuzungún no podría ser un idioma. ¿Por qué? Porque no tiene una escritura. El mapudungún es originariamente oral, ¿ya? Es oral. Obviamente ahora se escribe, ¿ya? Pero, o ahora hablemos de unos 50, 60 o 100 años, podríamos decir que se comenzó a escribir, ¿ya? Pero originalmente el mapuzungún y las otras lenguas originarias, el Rapanui, por ejemplo, son lenguas que son orales. En cambio, el idioma, como es el castellano en sí, es un idioma porque tiene escritura y tiene oralidad. ¿Ya? En nuestra lengua, el castellano no es pura, el mapuzungún es una lengua pura, es decir, no tiene influencias externas. En cambio, el castellano, nuestra lengua, nuestro idioma, el castellano o español, tiene muchas influencias. Nosotros hoy día hablamos de chatear, hablamos de whatsappear, hablamos de Facebook, hablamos de Instagram, hablamos de distintas palabras, ¿ya? Distintas palabras que son propias de otras lenguas o que son inventadas. Por ejemplo, la palabra, el verbo, digamos, whatsappear, es una derivada de la palabra WhatsApp, que el WhatsApp es un sustantivo que obedece a una aplicación para hablar en tiempo real. Pero desde ahí se deriva el whatsappear o el chatear. Viene del concepto chat, que es también una aplicación o que es digamos, una actividad que nosotros realizamos para conversar con personas en tiempo real. Teclear viene de teclado, que el teclado es un sustantivo que obedece a las teclas que tiene nuestro celular, nuestro computador. Entonces, todas esas palabras son influencias externas y que son propias. Por eso nuestro idioma, el castellano o español, como ustedes le quieran llamar, no es un idioma puro, ¿ya? Sino que tiene una mezcla de muchas lenguas. Incluso de otros idiomas también. Por ejemplo, cuando dicen, matriculé a mi hijo en kinder. La palabra kinder es un germanismo, es decir, es una palabra que es de origen alemán, kinder. O cuando voy a un restaurante, en este caso el restaurante es un galicismo, es una palabra de origen francés, ¿ya? Del francés. Y así hay muchas otras, del inglés, ¿para qué decir? ¿Para qué decir? Cuando, por ejemplo, vamos a una ceremonia, por ejemplo, o vamos a un curso, o vamos a alguna reunión y dicen, vamos a hacer un break. Break, la palabra break tiene que ver con un quiebre. Por lo tanto, se refiere a eso, a hacer un corte. Entonces, nuestra lengua, nuestro idioma tiene muchas influencias. Incluso dentro del ámbito de los indigenismos, que son palabras que provienen de otras lenguas, del mapudungún, ya, y así muchas otras, ya. Por eso nuestro idioma el castellano no es una lengua pura, ¿ya? Entonces,
y la característica de una lengua que son propios de una comunidad de hablantes, ¿ya? Es decir, todos nosotros somos mayormente Latinoamérica, digamos Latinoamérica, tiene en su mayoría, el idioma que se habla es el español, pero tiene distintas variantes. Por ejemplo, nosotros, como chilenos, tenemos una forma de expresarnos, a diferencia de los argentinos, a diferencia de los uruguayos, a diferencia de los bolivianos, peruanos, paraguayos, etc. Nos podemos entender, hablar fluidamente, porque hablamos el mismo idioma base que es el español, pero hacemos distintas variables. Entonces, también es propio de una comunidad lingüística. También tenemos el tercer concepto, es la norma, que es el conjunto de reglas que regula el buen uso de la lengua. En este caso, cuando hablamos del buen uso de la lengua, tiene que ver con la gramática, con pronunciar, con utilizar palabras adecuadas. Eso tiene que ver con la norma, con las reglas, la ortografía, la forma de hilar una idea, de hablar, de explicar, tiene que ver con la norma. Y el habla, que también es otra parte importante, es el empleo particular que una persona, que un hablante concreto hace de la lengua en una circunstancia de comunicación determinada. Es decir, es el uso de cada uno. Por ejemplo, yo hablo de una forma, ustedes hablan de otra, Alan habla de una forma, Nicolás habla de otra, Juan habla de otra, el profesor de historia habla de otra, la profesora de ciencia habla de otra manera. Manejamos el mismo idioma, pero hablamos, pronunciamos y tenemos distintas tonalidades de distinta manera. Y eso se llama habla, ¿ya? Se le llama habla, que es el uso que nosotros hacemos de lo que es el idioma. Entonces, estos 4 elementos componen lo denominado lenguaje humano. Lenguaje, que es la capacidad de comunicarse; lengua, que es el tipo de idioma; normas son las reglas para poder comunicarme correctamente; y el habla es el uso que cada uno hace, en este caso, del idioma. El habla, dice, como concretización de una lengua, está determinada por factores cronológicos, geográficos, socioculturales y funcionales. Es decir, que dependerá mucho de los factores sociales y geográficos. Por ejemplo, en Latinoamérica se habla en su mayoría el español, pero hay variables y conceptos y pronunciaciones, ¿ya? Por ejemplo, en México, se habla mucho, se habla igual que el español que nosotros, pero ellos tienen distintos conceptos. Ya lo vemos en los videos, de repente, los mexicanos, palabras que nosotros le tenemos otro significado. Por ejemplo, ellos hablan del camión, cuando hablan de la micro, que decimos, voy a tomar la micro, y hablan del camión. Ya, hay otros países que le llaman la guagua, un medio de transporte. Y así como también hay otros ejemplos más cercanos también de la forma de hablar. Por ejemplo, se dice que, no se nos critica, sino que se nos a veces comenta que nosotros los sureños, y mientras más al sur es más latente el hablar un poquito más cantadito que las personas que son de la zona central o zona norte, ¿ya? Entonces son variables y que obviamente están dados por distintos factores geográficos, socioculturales, funcionales. De ahí aparecen 4 variables lingüísticas, ¿ya? Según las variables lingüísticas, en este caso, son 3 en realidad. Ya vamos a trabajar 3. La lengua no es homogénea, es decir, no es pareja, es móvil y está en constante evolución. Cuando yo les decía este nuevo uso de whatsappear, de chatear, de teclear, no, son palabras relativamente nuevas que tienen que ver con el uso que hoy día tiene. O sea, la palabra teclear o chatear hace 50 años atrás no tenía sentido, no existía. Pero sí existía la palabra botica, por ejemplo, que hoy día ya no existe, ¿ya? ¿Alguien sabe qué significaba la botica? ¿O alguien conoce la botica? ¿Ha escuchado hablar de la botica? Yo creo que, o si ustedes preguntan, por ejemplo, a sus padres, la botica antiguamente se le llamaba la farmacia, ¿ya? Entonces ahí vemos una modificación. Por eso el lenguaje o la lengua está en constante evolución. Hay muchas palabras que antiguamente existían y que hoy día ya no se usan. ¿Ya? No se usan. Por lo tanto, vamos a ver algunos factores o variables.
La primera es la variable diatópica o denominada también geográfica. Dice, sabido que el español o castellano presenta diversas modalidades en distintos países de América, ya lo habíamos comentado, como a su vez en distintas localidades o regiones del mismo país. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de pan francés, pan batido y marraqueta. Y es el mismo referente, el mismo pan, pero tiene distintos nombres. Aquí nosotros en el campo conocemos los trailes, pero ahí en la zona central se le llama queltehues. Entonces hay variables. Por lo tanto, hay una continua evolución, hay un cambio y dependiendo de la zona geográfica también hay usos. Por ejemplo, un ejemplo es el uso del voceo. Cuando hablamos del voceo estamos hablando de la palabra voz, refiriéndote al tú. Dice ahí que en Argentina, en Uruguay y en Paraguay, ellos dicen vos tenés, en lugar de tú tienes, como debería ser como nosotros trabajamos acá. Aquí, o incluso nosotros tenemos tenís, decir tenís, oye, tenís un cigarro, tenís un lápiz. Entonces va variando, pero al final significa lo mismo, pero según la variable se utiliza. ¿Ya? La palabra gamba, ¿ya? Gamba, nosotros, ¿a qué le decimos gamba? Chiquillos, chiquillas. ¿A qué le decimos gamba? A los 100 pesos. A los 100 pesos, ¿cierto? En Argentina a la gamba le dicen a los pies. Me fui a gamba, es decir, me fui a pie. Entonces hay distintas variables. Eso es lo diatópico o geográfico. Cambia según la zona geográfica el uso del idioma, del habla en este caso. Después tenemos la variable diastrática o también denominada sociocultural, la cual dice que el habla es sensible a las características sociales y culturales del hablante y su interlocutor, pues no existe una manera única de hablar. Por lo tanto, hablamos de una heterogeneidad que es característica del uso del lenguaje. Esta heterogeneidad lingüística es una fuente de constante cambio y todo cambio tiene una motivación social y cultural. Y ahí tenemos distintos niveles, que también clase siguiente lo vamos a profundizar, el nivel culto, el coloquial, el inculto y el jergal. Cuando hablamos del culto estamos hablando de una buena pronunciación, normalmente uno tiene que hablar un poco más culto en ciertas situaciones. Por ejemplo, una entrevista de trabajo, uno tiene que tratar de ser lo más culto posible. Culto no se refiere a hablar de manera rebuscada, sino que hablar de manera correcta. Pronunciar bien, ser claro, ser acertado en el lenguaje. El coloquial ya es distinto porque es un momento de relajo, ya de tranquilidad con los amigos, etc. El inculto ya es pronunciar mal, mala utilización del lenguaje, distintas expresiones que son propias, cambiarle el significado a las palabras, por ejemplo, invertirla, en vez de el cabro le decimos el broca, eso es propio del inculto. Ahora, no significa que esté mal, significa que hay situaciones donde yo debo utilizar mis distintas variables, que en este caso vendría a ser la variable denominada diastrática o sociocultural. Y el jergal, que viene de la palabra jerga. Las jergas son distintos códigos que se utilizan en ciertos grupos. Por ejemplo, las jergas que se dan en un trabajo determinado, en la construcción, en grupo de amigos, un grupo determinado. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vemos que existe el nivel jergal. ¿Ya? Y el último es la variable diacrónica. La variable diacrónica dice que el habla es sensible al paso del tiempo, ya lo habíamos mencionado. Existen palabras que van evolucionando con el paso del tiempo y otras que ya no se utilizan. Por ejemplo, botica en vez de farmacia, malón en vez de fiesta o carreta. Los malones antiguamente se les llamaba a las fiestas, ¿ya? Y que se intensificaron mucho en cierta época en Chile cuando estábamos en dictadura. Habían toques de queda, tales como los que tuvimos hasta hace unas semanas atrás, cuando estábamos en pandemia, o sea, todavía estamos en pandemia, pero en realidad ya estamos como saliendo. Habían toques de queda, pero los toques de queda eran con los milicos en la calle, o sea, con los militares en la calle. Y si pillaban a alguien, le disparaban. O sea, era otro régimen, digamos. Entonces, mis
mi madre me contaba que en esos años salían a la casa, se ponían de acuerdo y se juntaban en una casa y después los pillaba el toque de queda, entonces carreteaban hasta el día siguiente, hasta cuando se levantaba el toque de queda. Y ahí se armaban estos malones. Y hoy día se le llama fiesta, carrete, etc. O todos los, no sé cómo hoy día se le llama al carrete, como le están diciendo ustedes quizás, que son más jóvenes que yo. Pero yo me quedé en el carrete. Ahí me quedé, vamos a carretear. No sé cómo se le llama ahora. Y eso es con respecto a los contenidos ya últimos de esta parte, porque ya desde mañana vamos a dedicarnos a terminar esta guía, ya mañana jueves, para la próxima semana dar algunas actividades extras relacionadas con esto. Vamos a profundizar en algunas cosas que hemos estado hablando, sobre todo en las influencias externas, vamos a trabajar un poquito de anglicismo, vamos a hablar algunos vicios del lenguaje, etc. Entonces hoy día lo que nos queda por trabajar es esta actividad número 3, que dice lo siguiente, tiene 7 actividades. La primera dice, menciona las 2 características del lenguaje humano, ahí van, en este caso, acá arriba, desde aquí, ¿ya? Ahí pueden sacar las características. Define el concepto de lengua, define el concepto de habla. ¿Cómo podrías explicar que el lenguaje está en constante evolución? Lo acabamos de ver. ¿Cómo lo podrías explicar? Escribe dos ejemplos de variable diatópica. Ya. Ahí tienen que ir a qué significa la variable diatópica o también variable geográfica, también denominada. Define las siguientes palabras: homogéneo, heterogéneo y jerga. Y 7, haz un listado de palabras que ya no se usen o expresiones que ya no se usen o que usaban nuestros padres o abuelos. Ahí pueden consultar y sacar. Lo importante es esta información que está al final, dice recuerda, una vez terminada la guía, envíala a la brevedad a tu profesor para ser evaluada, ¿ya? Entonces, con esta guía terminamos hoy día, ¿ya? Hoy día y mañana, los que tengan actividades trazadas, las pueden ir realizando y apenas tengan avances me los van enviando, ya para que no se atrasen. Voy a dejar de compartir, ¿ya? Llegó Alan, tengo a Edith, tengo a Michael, Nicolás y a Juan, Jesús. Ya, voy a dejar de grabar para que poder subir a la clase y que la puedan ver sus compañeros que no se pudieron conectar.